Bueno, muy bien. El tema de hoy es sobre el capítulo 3 de Microvita. Hemos dado primero el número 1 y he pensado que el número 2 es más adelante, que primero vamos a comprender mejor qué son los microbitas, qué tipos de microbitas hay. Por eso he elegido el capítulo 3. Dice, bueno, Microbitum es singular, es un ser muy sutil. De los 3 tipos de microbita, los burdos son instrumento para emanar vida a través del cosmos. Ellos crean una agitación dentro de una estructura física. En las etapas subsiguientes, a través de choque y cohesión, ocurren cambios enormes en la estructura física. Este proceso condujo a la aparición de los dinosaurios, mamíferos y finalmente los seres humanos inteligentes. O sea, que el microbitum es un ser muy sutil. Los que no hayan estado en la primera clase pueden entrar al canal y ver Microbitum, la emanación misteriosa del factor cósmico, ¿no? Entonces decíamos que hay 3 tipos de microbita. Microbita es el plural de microbitum. Los microbita burdos son el instrumento para emanar vida a través del cosmos. Hemos dicho que los microbitas son la emanación misteriosa de la mente cósmica. Entonces, cuando estos microbitas, después que se ha formado el factor sólido, todo el proceso de lo sutil a lo denso, cuando se han creado ya los 5 factores fundamentales y llegamos al factor sólido, estos microbitas burdos o densos crean una agitación dentro de la estructura física. Hay una estructura sólida y vienen estos microbitas y hacen una revolución dentro de este objeto sólido. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dice, en las etapas subsiguientes, a través de choque y cohesión, ocurren cambios enormes en la estructura física. Entonces hay un objeto X físico y viene lo que nosotros pensamos que no tiene vida, que no va a fluir. Sin embargo, vienen estos microbitas burdos, entran a este objeto y hacen una revolución dentro de esa estructura física. Y a través de choques y cohesión, ocurren cambios enormes en esa estructura física. ¿Qué es lo que aparece como resultado de estos choques y estos cambios enormes? Dice, este proceso condujo a la aparición de los dinosaurios, mamíferos y finalmente los seres humanos inteligentes. O sea, que han transformado lo que es materia en algo viviente. ¿Ok? ¿Y por qué es así? Porque dentro de lo que es sólido y que nos parece inanimado, también hay conciencia, porque todo está hecho de conciencia y energía cósmica. Conciencia cósmica y energía. ¿Ok? Hemos estudiado en Ananda Sutra, en el primer y el segundo sutra del primer capítulo, de que la conciencia cósmica es conciencia infinita y que la energía cósmica es algo que es la fuerza interna de la conciencia. Entonces, solo eso existía en el universo, solo eso existía antes de la creación. Pero la conciencia cósmica, que tiene la inteligencia y la capacidad, decide al ser una sola entidad, decide, voy a dividirme en muchos.
voy a dividirme en muchos. ¿Y qué es lo que hace para ello? Entonces, presta su, por decir, su cuerpo cósmico, su cuerpo de esencia, de alma, de ser infinito, y le dice a su energía creadora, pues mira, ahora vas a seguir mis instrucciones y con esta energía vas a crear y transformar parte de esta conciencia. Entonces, la conciencia cósmica es la sustancia de la cual todo lo que existe en el universo, todo está hecho de esa conciencia. Y al mismo tiempo es la facultad inteligente principal, porque es la que dirige la creación del universo, la creación misma. Y la energía creadora es subordinada a la conciencia, pero sigue las órdenes, los mandatos de la conciencia cósmica y empieza, por decirlo de una forma poética, a danzar en una parte de esa conciencia infinita y empieza a crear. Entonces, lo primero que se crea es el espacio, la mente cósmica, de la conciencia a la mente cósmica. Luego viene el espacio, el aire, el fuego, los líquidos de la tierra y los sólidos. Entonces, cuando llega a los sólidos, allí la mente cósmica se ha solidificado en parte al máximo, porque no es que toda la conciencia cósmica se ha vuelto materia ni mente cósmica, sino una parte. Y la otra parte sigue, digamos así, sin modificación. Cuando se llega al factor sólido, dentro del factor sólido también está la conciencia, pero está adormecida, ¿ok? Y luego, con la emanación de los microbitas que manda la mente cósmica, ya hemos visto lo que dice aquí, crean una agitación en una estructura, dentro de una estructura física. Y eso es lo que en etapas subsiguientes, a través de choque y cohesión, ocurren cambios enormes en la estructura física. Este proceso condujo a la aparición de los dinosaurios, mamíferos y finalmente los seres humanos inteligentes. Si hay alguna pregunta, la hacen y si no, lo dejamos para el final, ¿ok? Claro, ¿ves la primera diapositiva? Porque, muy bien. A ver. Ya está. Muy bien, gracias. Bueno, esto es lo que he explicado, ¿ok? Ahora llegamos a la segunda diapositiva. Los microbitas sutiles. Hemos hablado primero de los microbitas burdos, ¿ok? Los densos, que son los que crean un movimiento dentro de la estructura física y luego este proceso, digamos, condujo a la aparición de dinosaurios, mamíferos y finalmente los seres humanos inteligentes. Pero esto no pasó de un día al otro, ¿ok? Miles y miles de años. Entonces, ahora vamos a hablar de los microbitas sutiles. Los microbitas sutiles, que son demasiado sutiles para entrar dentro del alcance de un microscopio altamente desarrollado, se dividen en dos categorías. Ok, entonces los microbitas sutiles, que son demasiado sutiles para entrar, para ser percibidos a través de un microscopio altamente desarrollado, se dividen en dos categorías. Una categoría funciona dentro del mundo de la percepción por medio de inferencias como el sonido, el tacto, forma, sabor y olor. Y la otra categoría
funciona directamente dentro del mundo más sutil, es decir, dentro de la mente humana. Esto es lo mismo que habíamos leído en el primer capítulo. Si lo dice de otra manera, pero es lo mismo. O sea, que los microbitas muy sutiles, que digamos así, los microbitas burdos, que los podemos llamar virus, se ven a través de un, digamos, a través de un microscopio altamente desarrollado. Pero las que son demasiado sutiles, no. Esas se dividen en dos categorías. Una categoría funciona dentro del mundo de la percepción, es decir, se percibe, entran en nuestra mente, entran en nuestro cerebro, a donde están realmente los sentidos, porque a través de las manos podemos percibir vibraciones. Estas vibraciones de tacto pasan como información y llegan al cerebro, y allí, solo allí, se puede percibir el tacto. Lo mismo sucede con los ojos, que los ojos son la puerta del sentido de la vista. Entonces, la vibración de lo que vemos llega a través del nervio óptico, del fluido óptico, y esa información llega al cerebro y ahí se produce la visión de lo que hemos visto. Y así con todos los sentidos, ¿no? El gusto, el olor, el tacto, etc. Por eso dice que todo lo que se percibe con estos microbitas sutiles, digamos, estos funcionan dentro del mundo de la percepción a través de el sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor. Eso es un tipo de microbita sutil. Y la otra categoría de microbita sutil funciona directamente dentro del mundo más sutil, es decir, dentro de la mente humana. ¿Ok? A un tipo de microbita los vemos a través del microscopio, que son los microbitas burdos, ¿no? Y después los microbitas sutiles, que se dividen en dos. Uno los percibimos a través de inferencias. Inferencias quiere decir que por su actuación deducimos, comprendemos, conocemos lo que es ese microbita. Son a través del sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor. Y la otra categoría funciona directamente dentro del mundo más sutil, es decir, dentro de la mente humana. Esos microbitas que no entran dentro del alcance de un microscopio, pero que entran dentro de la esfera de las inferencias, se conocen por su forma colectiva y se denominan yokshas. Dice, los microbitas que no entran en el alcance de un microscopio, pero sí que entran en la esfera de las inferencias, o sea, de la percepción de los sentidos, se conocen por su forma colectiva y se denominan yokshas. Dijimos en la última clase que había 7 tipos de microbitas. Y ahora vamos a ver cuáles son, cómo se llaman y qué función, qué pensamiento, qué comportamiento influyen en nuestro cuerpo y en nuestra mente y en nuestra vida. Entonces, los primeros que llaman aquí, dice, entran dentro de la esfera de las inferencias, o sea, el tacto, el sonido, el gusto, el sabor y el olor. Se conocen por su forma colectiva y se denominan yokshas. Quiere decir, ahora no hablamos de un microbita, sino que hablamos de microbitas que se asocian porque son similares y se comportan de igual manera. Por eso dice, por su forma colectiva. Se denominan yokshas. ¿Cómo son percibidos por el medio de la vibración y de las inferencias? Su campo de acción es la mente humana.
como son percibidos por medio de la vibración de las inferencias, su campo de acción es la mente humana. Son el instrumento para que surja la propensión de acumular cada vez más riqueza. Entonces, si una persona tiene la inclinación a acumular más riqueza, más cosas materiales, ¿qué pasa? Atrae a los microbitas yokshas, que quiere decir, una persona tiene la tendencia de acumular. Pues estos atraemos lo que pensamos. Quiere decir que atraemos ese tipo colectivo de microbitas de yokshas. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos así, la persona va a querer acumular cada vez más riqueza. Entonces tenemos que pensar en cosas positivas. Por eso vienen las prácticas espirituales. Por eso viene el kirtan. El kirtan, vibración espiritual, pensamiento espiritual. Entonces vamos a traer todo lo mejor. Y si pensamos en cosas materiales, quiere decir, claro, para llevar y para sobrevivir en este mundo material, también tenemos que pensar en cosas materiales, pero no en forma de ese tipo de querer comerse los unos a los otros, como pasa en este mundo material, ¿no? Entonces, este tipo dice, son el instrumento para que surja la propensión de acumular cada vez más riqueza. Uno piensa en riqueza y atrae más los yokshas y entonces incrementa más el pensamiento sobre querer acumular. Aunque esta propensión tiene algo especial y necesidad personal, es principalmente una enfermedad psíquica. Dice, aunque esta propensión tiene algo espacial y necesidad personal, es principalmente una enfermedad psíquica. En la mayoría de los casos, esta enfermedad psíquica incitada por los yokshas es mucho peor que la enfermedad llamada yokshma, como la tuberculosis o la tisis. Ha producido, dice, ha producido tendencias extremadamente divisorias en la sociedad humana y ha conducido a la explotación de un grupo de seres humanos por otro, que se regocija al escuchar el lamento de los demás. Entonces, quiere decir que uno tiene esa tendencia de acumular, es atacado por ese grupo de colectivo de yokshas y lo que hace es explotar a las demás personas sin tener, digamos así, no, sin tener corazón, ¿ok? Dice, este sentimiento, es una enfermedad y es peor de el sentimiento es peor que la enfermedad de la tuberculosis. Bueno. Bueno, no sé si hasta aquí hay algo que no hayan entendido. No lo que ustedes piensan, sino algo que no hayan comprendido. ¿Ok? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Ok, sigo. Dice, el impulso abrumador de adquirir riqueza del capitalismo y la estructura capitalista se llama en esta enfermedad psíquica. Se basa en esta enfermedad psíquica. Quiere decir que el capitalismo se basa en una enfermedad psíquica y que se puede comparar con la tuberculosis, en el sentido de que es tan malo, tan dañino. Hacer brotar
la insaciable codicia consumista de los capitalistas. Hace brotar la insaciable codicia consumista de los capitalistas. El nombre colectivo de estos microbitas que producen esta enfermedad en la mente humana, en la psiquis humana, son los yokshas. ¿Ok? Acuérdense, son los yokshas. Cuando una persona particular de cualquier ideología se siente cautivada por el pensamiento de acumular riqueza, los yokshas empiezan su danza frenética dentro de su mente. Estos yokshas son uno de los 7 tipos de devayonis. Los otros son Gandharva, Kinara, Vidyadhara, Videhalina, Prakritilina y Siddha, que son los nombres colectivos de las distintas categorías de los microbitas. Bueno, ahora paso a describir cada uno de estos. Ahora hasta el momento hablamos de los yokshas, que son, digamos, lo de la mentalidad capitalista. Y cuando una persona tiene esa tendencia, es atacada, atrae estos yokshas y la persona se vuelve aún peor, más capitalista, con más deseos de acumular. Y así vemos cómo está el mundo, así vemos el resultado del mundo. Atraemos todo con nuestros pensamientos. Si no amamos a este planeta y no lo cuidamos, vamos a lamentarnos en el futuro. Bueno, ahora dice aquí, ahora va a hablar de otro tipo de microbita. Microbita Gandharva. Es el nombre colectivo de esos microbitas que incitan en la mente humana el amor por las bellas artes. Inspiran a la gente a cultivar las bellas artes. Intoxican la mente humana y la mantienen absorta en el ritmo e ideación o pensamiento de la música y la danza para que el pensamiento del mundo exterior quede suspendido en el mundo de la ideación sutil. Quiere decir que existe también otro tipo de microbita que se llama Gandharva, que es el nombre colectivo de otro tipo de microbita que incitan en la mente humana el amor por las bellas artes. O sea, ¿no? En todo lo que sea artístico. Entonces, incitan a la gente a las bellas artes, intoxican la mente humana y la mantienen absorta en el ritmo e ideación de la música y la danza para que el pensamiento del mundo exterior quede suspendido en el mundo de la ideación sutil. Es decir, atraen tanto a la persona, por ejemplo, cuando a uno le gusta, un ejemplo, la música clásica, ¿no? Escuchas ahí, te sientes transportado. Eso no es malo, ¿verdad? Que no es malo, al contrario. Entonces, incitan a la persona a compenetrarse. Hasta que, si uno se absorbe en ese mundo de la ideación, del pensamiento por la música y se aleja momentáneamente del mundo que lo rodea, ¿no? Esos son los efectos de los Gandharvas. Bien. Dice, las bellas artes se conocen como Gandharva Vidya. Gandharva Vidya. Cuando la mente humana se implica exclusivamente con la ideación de la música y la danza, significa que la sustancia mental ha sido cautivada totalmente por estos Gandharvas. Cuando la mente humana se implica exclusivamente con la ideación, el pensamiento de la música y la danza, significa que la sustancia mental ha sido cautivada totalmente por estos Gandharvas. ¿No? Bueno, esto es más sutil que los yokshas, que solo incitan a las personas a acumular muchos más, acumular cosas materiales, ¿ok? Y así, de la misma forma, invaden la sustancia mental de la gente y entonces quieren acumular más y más. Aquí, en este caso, los incita a la música, ¿ok? A la música, a algo sutil.
Dice, ellos conectan al mundo material con el mundo de la ideación sutil. O sea que conectan a las personas que están en el mundo material, las conectan con el mundo sutil. Esta categoría de microbita que funciona dentro de la mente humana son en su mayoría de naturaleza amistosa. Son portadores de mensajes desde el mundo sutil al oído humano, en este mundo físico, y al quitar la oscuridad de la ignorancia burda, iluminan la mente humana con una corriente de refulgencia divina. Esto también puede pasar en el kirtan, ¿no? Eso es. Digamos que si uno tiene una percepción muy sutil, puede ser que en un sitio donde haya un concierto, donde haya una exposición de bellas artes, los gandharvas, las microbitas gandharva andan dando vuelta por allí porque están atraídas por la belleza, por la música, ¿ok? Bien, esos son los microbitas gandharva. Ahora pasamos a otro tipo de microbita, que es microbita kinara. Es una categoría de microbita que activa la sed por la belleza, un fuerte deseo por el embellecimiento y la decoración, ¿no? La palabra kinara significa receptáculo de belleza o una estructura hermosa o agraciada. Esta categoría de microbita crea en la mente humana la tendencia de hacer al cuerpo humano tan hermoso como las formas y las figuras que se observan en el mundo externo. Puede haber gente obsesionada con su apariencia física, digamos así. Están todo el día frente al espejo, o es muy importante cómo se miran, cómo se ven, o sea que digamos que todo puede tener una parte buena y todo también puede tener una parte negativa cuando no hay un equilibrio en las cosas, ¿no? La belleza no está reñida con la espiritualidad, si no es exagerada. ¿Ok? Muy bien. Esta categoría de microbita crea en la mente humana la tendencia de hacer al cuerpo humano tan hermoso como las formas y figuras que se observan en el mundo externo. Bueno, con eso digo, no hay que exagerar, ¿ok? Porque cuando uno es joven, a lo mejor tiene un hermoso cuerpo, pero después los años van cambiando la apariencia, ¿no? No quiere decir que no tengamos que cuidarlo, lo que no tenemos es que estar obsesionados con la belleza física. Cuidar el cuerpo, la salud, la pulcritud, la limpieza, la tendencia, la moralidad, la ética, etcétera, y no exagerar en las cosas, en las apariencias. Esta tendencia o propensión es llamada kinara vritti, o sea, propensión. Eso es kinara vritti. Una forma de explicar qué es un vritti, una propensión, es muy interesante. Existe, digamos, si nuestra mente es como un lago de aguas mansas, de repente se despierta uno de los 50 vrittis que tenemos, que los vrittis están relacionados con las emociones, los pétalos de las chakras, con ¿cómo se dice? Con la segregación de las glándulas. Entonces, se despierta ese vritti y crea una ola, un movimiento en ese lago tranquilo que puede ser la mente. O si se despiertan muchos vrittis, muchas olas, pues entonces la mente va a ser un lago agitado. Y claro, y las prácticas de yoga, ¿en qué nos ayudan? Nos ayudan a calmar, intentar calmar esas aguas,
calmar esas propensiones a través de todas las prácticas del yoga, las posturas de yoga, yama y niyama, la respiración, etcétera, etcétera. Si los Kinara dirigen la mente hacia la materia burda en lugar de dirigirla hacia las capas sutiles, se los considera microbita enemigos o microbita negativos. O sea, si los Kinara microbita dirigen la mente hacia la materia burda, en lugar de dirigirla hacia lo sutil, entonces son microbita negativos. Y si los mismos microbita conducen la mente hacia la pureza y el embellecimiento, y después ayudan a fusionar la mente refinada con la entidad suprema, se los considera microbita amistosos o positivos. Quiere decir que si en lugar de dirigir la mente hacia lo material, hacia la belleza externa, lo dirigen hacia lo sutil. Por eso también se dice que la puerta de la espiritualidad es lo estético, lo bello en el sentido sutil, en el sentido interior y no solo exterior. Entonces pueden ser microbitas positivos. Dice, el siguiente es Vidyadhara. Es Vidyadhara, el nombre colectivo de esos microbitas que crean en la mente humana un impulso profundo de conseguir buenas cualidades. Alguien siente que yo tengo que obtener buenas cualidades, tengo que lograr mejorar y también imitar a la conciencia cósmica con sus cualidades divinas. Eso todo está impulsado, nace en nosotros, pero de esa manera también atraemos estos microbitas colectivos Vidyadhara que nos ayudan, digamos así, nos impulsan a conseguir mejores cualidades, buenas cualidades. Debido a su impulso interno e inspiración, los seres humanos son capaces de adquirir una inmensa riqueza de cualidades acumuladas. Los seres humanos son capaces de adquirir una inmensa riqueza de cualidades acumuladas. Si este impulso es dirigido hacia la ejecución de acciones nobles y alabar las cualidades divinas de Paramapurusha, entonces estos microbitas se convierten en el instrumento para promover el bienestar humano y pueden considerarse microbitas amistosos. Si los mismos microbitas crean en la mente humana la tendencia de obtener beneficios materiales como nombre, fama, etcétera, son considerados microbitas negativos, enemigos. Quiere decir que estos microbitas, tanto los Kinaras como los Vidyadhara, se pueden convertir en amigos o enemigos de acuerdo a la inclinación y a la dirección de nuestra mente. Entonces, según nuestro comportamiento, según nuestro pensamiento, vamos a traer de algo que sea positivo para nosotros. A lo mejor para otro es negativo o viceversa. ¿Por qué? Por sus inclinaciones. ¿Ok? El nombre colectivo de la categoría de los microbitas que hacen que los seres humanos se lancen de cabeza detrás de los placeres burdos de la vida es el de Prakritilina. ¿Okay? Es el nombre colectivo de la categoría de los microbitas que hacen que los seres humanos se lancen de cabeza detrás de los placeres burdos de la vida. Se llama Prakritilina. Si los seres humanos no se mantienen en compañía de gente virtuosa o estudian libros que elevan, y si su mente no está saturada del amor por la entidad suprema, esta categoría de microbita, enemigos, infectará su mente,
Finalmente, la estructura de esas mentes se densificará y a través del dogma alcanzarán el punto de crudificación más bajo. Quiere decir que estos microbitas, que si uno no, digamos que por eso es tan importante la compañía espiritual. La compañía espiritual es el estudio colectivo, el kirtan, la meditación, con la gente que está en la búsqueda del camino espiritual. Si no, digamos así, la mente se desvía. También, digamos, la buena compañía es con lo que acabo de describir, y está la compañía interna, que es el kirtan, la meditación cuando estamos solos, leer los libros de lectura espiritual, de manera que nuestra mente siempre esté dirigida a la conciencia cósmica. ¿Ok? Entonces, cuando la mente se densifica, densifica si uno no sigue la buena compañía, ¿no? Y la mente se densifica y luego también se vuelven dogmática. Cuando la mente es dogmática, es que la mente no puede expandirse, da vueltas y vueltas a través de una idea cerrada. Entonces, el dogma es la perdición de las personas. El dogma. Nosotros vamos en búsqueda y en la práctica de una idea universal. ¿Ok? Baba dijo, no sé si comenté en otro momento, que Baba dijo, hablo mucho porque todo lo que digo el día de mañana, en un futuro, las personas de mente elevada van a escuchar todo eso que él ha dicho en el universo, porque todo lo que se dice queda plasmado en el universo. Entonces estas personas van a tener la capacidad de escuchar esas vibraciones. Por eso dice Baba, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. ¿Ok? Además, existe otra categoría de microbita cuyo nombre colectivo es videjalina. Estos microbitas provocan que la mente humana se precipite de un lugar a otro y finalmente se aleje de Paramapurusha. Estos microbitas videjalina lo marean a uno y uno se aleja de la mente cósmica. Pero ¿por qué lo alejan a uno? ¿Por qué triunfan en alejarlo? Porque uno tiene esa tendencia que va de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Cuánta gente va de aquí para allá, de aquí para allá? Hoy están aquí, mañana están allá, mañana están más allá. Hoy siguen una práctica, mañana otra, mañana otra, mañana otra. Todos los seres humanos somos libres de encontrar nuestro camino. A veces comenzamos una práctica o una escuela y nos damos cuenta que no es lo que necesitamos nosotros y encontramos otro camino que sí, que nos sienta, ¿no es cierto? Pero hay gente que vive cambiando toda la vida. Hoy están aquí, mañana está allá. Fulanito dice una cosa, menganito dice otra cosa, sultanito dice otra cosa, entonces vamos a seguir lo que cada uno diga. No, hay que seguir al Sadguru, hay que seguir las enseñanzas del Sadguru y hay que practicarla con amor para poder tener esa realización. No podemos seguir más que un solo camino, que cada uno elija dónde quiere estar, pero que cuando lo encuentre, que deje de cambiar, que siga para poder probar, para poder, ¿cómo se dice? Para poder experimentar. Entonces dice, estos microbitas, videjalina, provocan que la mente humana se precipite de un lugar a otro y finalmente se aleje de la conciencia cósmica. Mantienen la mente olvidada del propósito supremo de la vida, debido a su sed interna de ganancia material. Fuerzan a la mente humana a girar en círculos, como los bueyes caminan sin fin alrededor de un molino de aceite.
hacen que la mente humana esté inquieta y al equivocar su dirección la arrojan a la confusión total. Eso es Videhalina. Ahora, si estamos repitiendo el mantra, si tenemos una ideología espiritual de vida, si nuestra mente es la conciencia cósmica, nada negativo puede pasarnos. El mundo está como está porque se atrae la negatividad con nuestros pensamientos y las acciones. El séptimo y el último tipo de microbita se conoce como Siddha. Siddha, Siddha. Es el nombre colectivo de esos microbitas que ayudan en el dominio de la espiritualidad. Estos microbitas capacitan a la mente humana para elevarse por encima del estrato físico y psíquico y la conducen hacia el mundo de la cognición. Los que tienen un impulso de desarrollar la facultad cognoscitiva son ayudados por estos microbitas para incrementar su impulso cada vez más. Aquellos que tienen un deseo de abrazar la vida de renunciante son grandemente inspirados por estos microbitas. Finalmente desarrollan un deseo tan intenso por esa vida que abandonan sus hogares. O sea, que el séptimo tipo de microbita, que se denomina Siddha, es el nombre colectivo, ayudan en el dominio de la espiritualidad, ayudan en el campo de la espiritualidad, inspiran a las personas, capacitan a la mente humana para elevarse por encima del estrato físico y psíquico y los conducen hacia el mundo de la cognición, hacia el mundo espiritual. Los que tienen un impulso de desarrollar la facultad cognoscitiva, los que están atraídos por la espiritualidad, digamos así, son ayudados por estos microbitas para incrementar su impulso cada vez más. Aquellos que tienen un deseo de abrazar la vida de renunciante son grandemente inspirados por estos microbitas. Finalmente, el que tiene ese deseo desarrolla un deseo tan intenso por esa vida que abandonan los hogares. Los que ansían la realización mística finalmente se convierten en seres iluminados. Estos siddhas, microbita, transmiten la sonora llamada del vasto océano de la conciencia suprema en lo profundo de la mente de los seres humanos comunes que contemplaban su pequeña parcela de tierra y los conduce hacia la entidad suprema. Quiere decir, por ejemplo, cuando uno medita, que ¿por qué un Dharma Chakra es tan importante? Porque son varias mentes que se unen en el Sanghachavan, avancemos juntos, cantemos juntos, unamos nuestros corazones, unamos nuestras mentes en un solo ideal y disfrutemos del universo como los sabios de antaño, porque el universo es la riqueza. El universo le pertenece a la conciencia cósmica, no le pertenece a los Illuminati, ni a los fulanitos, ni a los menganitos, le pertenece a la conciencia cósmica y por esa razón es nuestro y tenemos el derecho del usufructo, ¿ok? Entonces, digamos que estos SIDA microbita despiertan esa tendencia hacia la espiritualidad y que alguien que estaba muy entusiasmado con su riqueza física, su parcela de tierra o lo que sea, de repente siente un despertar espiritual y marcha hacia la conciencia suprema. Dice, en efecto, este tipo de microbita ayuda al aspirante espiritual de diversas maneras. Aquellos que han entrado en contacto con los siddhas y lo entienden, dice que el llamado chakra Sudarshan, el disco cósmico del mitológico dios Vishnu, solo es el nombre simbólico de los microbitas siddhas. Bueno,
digamos, a ver, no es que haya un Dios que se llame, un Dios que exista y que haya muchos dioses. Vishnu, Brahma, Maheshvara son la misma entidad cósmica con diferentes roles. Pero la mitología decía que el dios Vishnu tenía un chakra Sudarshan chakra, el disco cósmico, un disco cósmico a través del cual ayudaba a la gente, ¿no? Y también vemos en la guerra del Mahabharata, dicen que Krishna también tenía digamos así, como quien dice, es un disco de energía y de poder espiritual a través del cual defendía muchas situaciones que ocurrían ahí. Entonces es, digamos así, es la acumulación de los Siddha microbita que ayudan en el campo espiritual. Ya faltan muy poquito y lo vamos a terminar y luego vamos a hablar. Dice, fíjense el efecto de estos Siddha microbita. Supongamos que un hombre joven que está en desarrollo y juega al cricket en alguna parte. En mitad del juego tiene una comprensión repentina, como quien dice, se le ilumina la mente, ¿no? Que le causa una conmoción tremenda en la mente. Decide renunciar a todo y se va en busca de algo que todavía es desconocido para él. Este es el trabajo de los microbitas SIDA. Vienen y te implantan en la mente una idea que te dice, un estado de alerta, te despierta la mente. Dice, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Jugando al cricket? No, hay algo que tengo que salir en búsqueda en la vida, ¿no? Dice, otro ejemplo de cómo actúan los microbitas SIDA. Dice, un príncipe, aquí habla de Buda, un príncipe que vive en medio del lujo repentinamente adopta la vida de un renunciante y busca la causa de la miseria humana. El pequeño de 8 años o 10 años repentinamente se vuelve inquieto. Yo creo que aquí habla del Dalai Lama. Un pequeño de 8 o 10 años repentinamente se vuelve inquieto por adquirir conocimiento y decide abandonar su familia y avanzar hacia un destino desconocido que aún no comprende. Todo esto es resultado de la incesante actividad de los microbitas SIDA. Juzgando desde la naturaleza de estos microbitas, está claro que ellos no son una creación de los seres humanos, ni que es posible para los seres humanos lanzarlos dentro del vasto cosmos. Los superhombres no pueden crear estos microbitas. ¿Qué decir de los seres humanos comunes? Obviamente, estos microbitas son emanaciones de la entidad suprema. Calcuta, 22 de febrero de 1987. Es, digamos, el libro de microbita, digamos así, el compendio de microbita son son las disertaciones de Prabhat Ranjan Sarkar o Sri Sri Ananda Murti, creada en los años, mira, acá dice, 1987. Este discurso fue dado en el año 1987. Bueno, bien. Si alguien tiene una pregunta referente al texto que hemos leído, que haga pregunta, ¿ok? Solo referente al texto que hemos leído, no otros temas. Pueden activar sus micrófonos. Namaskar, Didi. Namaskar. Yo tengo una pregunta. Bueno, aunque creo que ya sé la respuesta, pero bueno. ¿Cómo podemos hacer para que no nos afecten los microbitas negativos?
Aunque hay Medita. sí. Bueno, dime. No, que hay algunos que son negativos o positivos, depende de cómo los... Los trates. Sí, pero O bueno. sea, bueno, ¿cómo podemos hacer? Los 16 puntos, la meditación y el kirtan. Es la protección. Yo creo que les conté una vez que había un miembro de Ananda Marga que viajaba en un tren en India y iba en silencio, sentado al lado de un hombre, repitiendo su mantra. Iba meditando con los ojos cerrados, iba repitiendo su mantra, ¿no? Y de repente, el hombre que estaba al lado de él se muere. Y después de un tiempo, cuando este Margi fue a visitar a Baba, a Sri Srindamurti o Prabharanjan Sarkar, a verlo personalmente, Baba le explicó que el hombre que estaba al lado de él estaba practicando magia negra y estaba mandándole a él, digamos así, energía negativa. Pero como este Margi estaba repitiendo su mantra, el mal que le estaba enviando a esta persona, a este Margi, le rebotó y se fue en su propia contra, ¿no? O sea que eso ya dice mucho. Con nuestros pensamientos atraemos todo lo positivo, ¿ok? Y el kirtan, chicos, el kirtan es fundamental. Y la meditación, y la lectura, los 16 puntos, todo, tenemos todas las armas. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, como no hay más preguntas, pues... Didi,